Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿qué es lo primero que pensás cuando alguien te habla de dinero? ¿Te incomoda conversar sobre ese tema? ¿O tal vez sos de los que se sienten culpables cuando gastan en algo que no era de vida o muerte? Muchas personas se bloquean cuando se habla del tema finanzas. Sin embargo, la mentalidad de abundancia y el dinero son temas que tenemos que tratar y trabajar como emprendedores. Sea lo que sea eso, vamos a hablar también de qué estamos hablando. De hecho, la capacidad de generar más dinero está conectada de manera directa con cómo nos relacionamos nosotros con él. Y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio tan esperado, el episodio número 350. Y hoy, para cubrir este tema, me van a estar acompañando mis fieles compañeros de equipo en este partido que es la vida. Luis Mato. Gracias, Santi. Gracias, Santi, qué poético. Solo 650 episodios más para llegar al episodio número 1000. Eso es ¿Dónde estaremos? un paso por vez. Sí. Estaba pensando en ese gig de Louis C.K. cuando él dice que probablemente a Navidad alguna de la audiencia se haya muerto. Claro. Sí, probablemente algunos de ustedes van a morir antes de que lleguemos al episodio. Probablemente nosotros también. Veremos. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que pueden disfrutar su día a día, primero que nada. Pero además que pueden seguirnos y recibir material exclusivo siguiéndonos en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que usen. Pueden encontrarnos en cada una de ellas como Super Hábitos. Bueno, como les dije recién, en el episodio de hoy vamos a tratar un tema delicado porque muchas personas tienen una relación conflictiva con el dinero y esto muchas veces se remonta a su entorno o incluso a la manera en que fueron educados. Así que vamos a abordar el lado profundo de la mentalidad de la abundancia, analizar nuestra actitud ante el gasto y de cómo el cuidado de las finanzas como hábito puede llevarnos a tener mucha más tranquilidad en la vida en general y en el proceso de emprender. Así que empecemos un poco charlando de este tema. Creo que un buen punto de partida es pensar por qué es importante atenderlo, ¿no? Yo dije, este es delicado, es un problema, te va a salvar de cosas que pueden suceder. ¿Cuál es el problema con la relación que tenemos con el dinero? Creo que el tema está en la forma en la que vemos las cosas afecta la manera en la cual tratamos a las cosas, en general, ¿no? La manera en la que nos vemos a nosotros mismos afecta cosas que hacemos, la manera en la que pensamos respecto del dinero afecta todas las acciones que tomamos cuando el dinero entra en juego. Y el tema está en que hoy en día el dinero entra en juego, y si somos emprendedores, ni hablar, en casi todo lo que hacemos, ¿no? Porque entra en juego en qué gastamos. De repente, a qué servicios compramos, qué servicios no compramos, qué cosas no compramos, cuánto cobramos por las cosas que nosotros hacemos, en qué momentos nos permitimos invertir, sea invertir quizás en términos tradicionales, ¿no? Financieros, inversiones de capital y ese tipo de cosas, pero en qué momentos nos permitimos invertir en nosotros mismos. Entonces, el dinero entra en juego en muchos lugares, es un factor que está ahí dando vueltas. Es como el tiempo, si se quiere. Son esos dos grandes factores que constantemente en muchas acciones van a aparecer. Y por lo tanto, si yo no tengo una relación sana o no tengo resuelta mi relación con ese factor, en cada uno de estos momentos me va a generar preocupaciones, problemas, ¿sí? De repente voy a ir a gastar y, como dijiste vos recién, me voy a sentir mal por hacer este gasto y voy a preguntarme, ¿debería sentirme mal? ¿No debería sentirme mal? Nosotros, siempre recuerdo una conversación que tuvimos hace unos años, los tres, en un almuerzo, donde hablábamos esto de cómo hago para saber si debería sentirme o no mal por gastar en algo. Entonces, todas esas preguntas nos van a afectar si nosotros
encontramos cuál es nuestra relación sana con el tema, automáticamente estamos eliminando una preocupación de todas esas transacciones y eso hace que nuestro día a día sea más divertido, más productivo. Sí, se trata de pensar también, todo lo que vamos a ver hoy es pensar el dinero como una herramienta que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestras necesidades, de todas las personas para poder intercambiar valor en el mundo, para poder sobrevivir, cuidar a nuestras familias y demás. Entonces está bueno frenar a analizar cuál es el vínculo que tengo con el dinero, porque es una herramienta que te puede potenciar y que te puede ayudar y puede ser un medio para muchas cosas, pero también puede ser si te vinculas mal o no lo analizas nunca y seguís en automático con eso que uno puede haber aprendido en la crianza, de haber tenido malas experiencias en el pasado, que tus padres o abuelos hayan tenido malas experiencias y uno no cuestiona o no analiza esos guiones que trae. Puede volverse el dinero o un fin o un obstáculo, pero no ser una herramienta que te potencie, que es lo que queremos lograr como emprendedores, como personas productivas en el mundo, para nosotros y para nuestras familias. Perdón por ese ruido que hice recién. Bien. Bueno, estaba tratando de desarmar también, mientras ustedes dos estaban hablando, como el concepto detrás de mentalidad de abundancia, ¿no? Porque es un tema bastante metafísico, ¿no? Cuando uno habla de mentalidad de abundancia, también entra, dentro de la misma bolsa entran muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de atraer el dinero, ¿no? Como, yo atraigo el dinero de alguna manera. Y es, de alguna manera, difícil de probar. ¿Qué sucede entonces? Como yo estaba tratando de armar mi forma de entender, bueno, ¿por cuál podría ser una explicación? Porque detrás de todos los grandes misterios de la historia de la humanidad siempre ha aparecido con el tiempo una pieza de información que no estaba, un mecanismo que funcionaba ahí. Y me gustó lo que decía Mati, porque Mati decía, nosotros, la forma que nosotros vemos el dinero afecta a las decisiones que nosotros vamos a ir tomando a medida que avanzamos. El tema es que si lo pensamos de alguna manera, nuestra productividad o los resultados que nosotros obtenemos son, como dice Mati, el resultado de muchas pequeñas decisiones que vamos tomando. Por ejemplo, yo me levanto a la mañana, ¿hago A o hago B? ¿Desayuno o no desayuno? Me enfrento a un pedido de un cliente, ¿le respondo en el momento o le respondo después? ¿Qué le respondo? ¿Le digo algo más proactivo? ¿Le digo algo más reactivo? ¿Le pongo el punto o no le pongo el punto? Como diríamos. Con el dinero pasa lo mismo. Yo de repente estoy teniendo decisiones relacionadas al dinero todo el tiempo. ¿Voy a gastar en esto? No. ¿Pido más dinero? Sí. No pido más dinero. Tengo un contrato, un posible negocio que es dudoso. ¿Me arriesgo más o no? Entonces tenemos todas esas decisiones. Ahora, la mentalidad de abundancia podría relacionarse en realidad con una forma de pensar el dinero, una serie de respuestas predeterminadas que tenemos a decisiones sobre el dinero. Por ejemplo, hay una regla que nosotros manejamos y es siempre que nunca se cuestione la inversión en un libro. Es algo que nosotros manejamos entre nosotros hace mucho tiempo, es una idea de Ramit Sethi. Si vas a comprar un libro, nunca dudes en comprarlo. Comprarlo. Ya está, ni lo pienses, por ejemplo. Y eso, vos decís, bueno, es mentalidad de abundancia, sí, pero ¿cuál es el efecto que tiene? El efecto que tiene es que vos siempre, literalmente, vas a comprar un libro cuando quieras tener una información que no tenés, y el resultado de eso va a ser que vas a tener información. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, porque las decisiones que tomamos alrededor del dinero, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué terminan habiendo resultados? Y quizás porque hay ciertas malas respuestas. Quizás ciertas respuestas predeterminadas a las preguntas del dinero nos dan malos resultados. No sé si me fui demasiado abstracto igual. No, creo que, o sea, dijiste este ejemplo de cómo empieza el día, ¿no? El dinero va a estar involucrado también en todo eso. Porque te levantaste a la mañana, dormiste mejor o peor porque en algún momento quisiste o no quisiste invertir en un mejor colchón o no en un mejor colchón. Fuiste a desayunar, en el momento en el que vas a desayunar, que, no sé, tenés en la cocina todos los elementos que necesitas, no los tenés. Te levantás, estás angustiado por dinero, juntamos preguntas, las vamos a responder en un rato, pero surgió, ¿no? ¿Qué pasa si me angustia el tema del dinero? Entonces, de repente estás angustiado por el dinero, entonces mientras preparas el desayuno, en lugar de ser un momento de paz y de meditación en el cual organizas tu día, estás tan angustiado que no puedes pensar, ¿no? Entonces va a estar presente a lo largo del día de una forma o de otra, y yo creo que sí hay... A ver, o sea, nosotros, y esto no sé si hace falta aclararlo, no estamos hablando 100% desde nuestra experiencia. Hubo hace un par de años, un año por lo menos, que charlamos un montón entre nosotros tres de estos temas, leímos diferentes cosas, tratamos como de encontrar mejores respuestas. Entonces, hay un montón de información sobre finanzas personales, sobre mentalidad en relación al dinero,
yo creo que para mí la primer pieza de información que me sirvió a la hora de empezar a desarmarlo fue cuando estaba en la universidad. Una de las cosas que algunos quizás saben es yo era ayudante de cátedra en la materia de Derecho Comercial. En Derecho Comercial, una de las unidades era el dinero, ¿sí? ¿Qué es el dinero? Jurídicamente, ¿de qué se trata? Y dentro de eso había toda una parte de historia del dinero. Cómo empieza el dinero en la humanidad. Y ahí aparecía esto de, bueno, el dinero aparece con este rol de capturar valor. No podemos estar para siempre cambiando 12 gallinas por una vaca, entonces necesitamos algo que nos permita, si solo quiero una gallina, comprar solo una gallina y no tener que quedarme con 12 gallinas y a cambiar una gallina por un kilo de harina y una gallina por esto y una gallina por aquello. No sé si se entiende el ejemplo. ¿Se entiende? Sí, bien. Sí. Entonces, aparece como un medio de capturar valor, de reflejar el yo te di algo, recibo esto que refleja esta cantidad de valor que dentro de la sociedad yo tengo o he guardado y que puedo cambiar por otras cosas que estén ahí afuera y que tengan que ver o que sean valiosas para mí. Y esa idea para mí es el comienzo de, ahora vamos a charlar de un montón de conceptos, pero lo que desencadena todo lo demás. Porque automáticamente lo primero que veo es el dinero surge en el mundo no como algo terrible, no como el comienzo de todos los problemas de la humanidad, no es que desde que hay dinero hay guerras, no es que desde que hay dinero hay hambre en el mundo, aparece como un medio, una herramienta para capturar valor y hacer más fácil el intercambio. ¿Y eso qué significa? Que si hay algo que es valioso y yo gasto en eso, está bien. Si yo genero algo que es valioso y me dan dinero, está bien también, porque estoy reflejándolo. Y ese concepto, ese entender, yo generé una vaca, yo generé 12 gallinas y a cambio me estoy recibiendo esto, a mí personalmente me impactó mucho y automáticamente empecé a ver distintas las cosas, empecé a entenderlas diferente. Hay muchas sutilezas que surgen a partir de eso, pero creo que es un buen punto de partida. Sí, y parte del punto de partida o el contraste de lo que vos estás diciendo, Mati, es que no es el dinero. Porque vos dijiste, no es el comienzo de todos los males. Y yo creo que eso es lo que afecta muchas veces las decisiones, porque gran parte del tema del dinero es que nos crían pensando de que es malo, ¿no? Y están esta serie de ideas. Por ejemplo, la idea de que la gente que gana dinero es mala gente. Que es una idea bastante común, ¿no? Siempre se cita, ¿no? La frase de, es más probable que un rico pase por el ojo de una aguja que entre al reino de los cielos. No sé si es así, creo que lo dije bastante perfecto. Tan perfecto que me dice... creo que un camello pase por... Un camello pase por el ojo de la aguja, que después te digan, no, que el ojo de la aguja es donde estaba el guardia, no tengo idea. Pero no importa, tenés esa frase, entonces vos te dicen, por ejemplo, eso, y vos empezás a asumir, ok, la gente que tiene dinero es mala. O está la frase mucho más contemporánea, es, si es rico seguro que, vamos a decirlo, estafó a alguien. Claro. O seguro que robó algo. O algo habrá hecho si tiene tanta plata. Entonces, por ejemplo, ese tipo de creencias lo que terminan llevando es a que cuando vos tengas que decir si tener dinero o no, te encuentres con una disonancia cognitiva donde vos digas, yo quiero dinero, porque quiero lo que puedo comprar con el dinero, pero si yo tengo dinero, en realidad ahora soy malo. ¿Cómo manejo eso? Después tenemos otras creencias, como por ejemplo, el dinero es algo que tiene que ser difícil. Sí. Que eso es otro gran problema. ¿Por qué? Porque tu papá te decía, vos te pensás que la plata crece de los árboles y vos pensás, no, la plata no crece de los árboles. O sea, que significa que tiene que haber un sacrificio detrás del dinero. Sí. Lo cual puede llevar a que si de repente yo estoy ganando dinero de una manera fácil, tiende a pensar de que hay algo que estoy haciendo mal, o que no puede durar, o que no me lo merezco. Y que detrás de eso también tenés como esto de vuelta, ¿no? Lo que decía Mati, si pensás en el origen del dinero, objetiva es algo, es una herramienta con la cual ponernos de acuerdo, ¿no? Y poder hacer intercambios y demás. Pero si terminamos como autodefiniéndonos a partir de esto de tengo dinero, no tengo dinero, qué significa cada una de estas cosas, terminás tomando malas decisiones porque estás tomando decisiones en base a los motivos incorrectos, que no en base a tus objetivos, no en base a qué valor estás aportando al mundo y qué valor es razonable o es justo o corresponde que recibas a cambio. No estás poniéndole, no sé, un precio o un valor a tu trabajo o a lo que haces en base a criterios objetivos de qué es lo que estás haciendo, sino que estás quizá guiándote por esto, ¿no? Bueno, no, si subo mis precios, por ejemplo, que es un miedo, ¿no? Un obstáculo que tenemos como emprendedores, si subo mis precios, voy a estar en este grupo de personas que cobran muy caro y que
y eso no corresponde, o que ganan más dinero de forma más fácil. Entonces terminás como autodefiniéndote como persona en base a si haces X cosa o haces otra, y si ganas más dinero o menos dinero, y el dinero termina siendo un fin o termina siendo como un motivo y no una herramienta que uses, o una herramienta de nos pongamos de acuerdo, así todos logramos nuestros objetivos, que eso también es mentalidad de abundancia, como en el mundo hay suficiente para todos, yo puedo ofrecer mi servicio, puedo hacer cosas y cobrar lo que corresponde por eso, y vos también, nos pongamos de acuerdo en eso, y el dinero es una herramienta de intercambio, pero no el fin en sí mismo. Que es, o sea, nos escucho y me doy cuenta de que claramente este no es un tema en el cual vayamos a llegar a una regla científica exacta ahí, pero creo que hay muchos puntos que son interesantes. Uno, Lu mencionó esto de la idea de mentalidad de abundancia y que es suficiente para todos. Creo que una parte central de esto es el dinero refleja valor, ¿sí? Eso, como tomando esto histórico, que ahí aparece toda esta escuela de, pero en realidad el dinero lo imprime el Estado y o sea, entiendo el concepto, pero de vuelta ahí entra sí, el dinero está interconectado con los sistemas, ¿no? Con los sistemas legales, los sistemas gubernamentales. Una parte, creo yo, de estar tranquilo gestionando el dinero es aceptar que existen esos sistemas y que en la medida en la cual somos parte de la sociedad necesitamos encontrar formas comunes para comunicarnos. Pueden ser hoy en día los sistemas estatales, no sé si las criptomonedas son el futuro y de repente son sistemas que no son estatales, puede ser que sea mejor, hay personas que están convencidas de eso. Genial, en todos los casos somos parte de una sociedad y necesitamos encontrar un medio común de intercambio, y ahí es donde aparece el dinero, ¿sí? Y dentro de esto de la mentalidad de abundancia lo que tenemos es, el dinero refleja ese valor, pero el valor también se puede generar. Y eso creo que es un punto central de la mentalidad de abundancia. No hay una cantidad limitada de valor en el universo y tenemos que ver cómo repartimos eso. Entonces, cada vez que alguien recibe dinero, alguien pierde dinero, y esto siempre termina en negativo, sino que en el intercambio se genera constantemente, se generan cosas nuevas. Cuando un emprendedor se sienta a trabajar, combina diferentes elementos, genera algo nuevo que es más valioso, es más grande, que antes no existía. Hay más valor en el universo ahora que antes. Cuando yo como emprendedor sigo esta regla que nosotros hemos mencionado un montón de veces de, si te doy el producto, estoy dándote en valor más de lo que estoy recibiendo en dinero, quiere decir que como emprendedor estoy creando valor de manera continua. Entonces no recibo el dinero y de esa forma hago que el otro pierda, sino que en simultáneo estamos generando nuevo valor, haciendo que la otra persona esté mejor, y yo recibo recursos que me permiten seguir trabajando. Claro, podríamos decir que la mentalidad de abundancia es, dentro de las formas de entender el dinero que tiene consecuencias sobre cómo decidimos, una forma que te da las mejores posibilidades o te permite tomar las mejores decisiones para crear valor para vos mismo y para los demás. Exacto. No es una mala definición. Es una muy buena definición. Sí, creo, y sería un conjunto, me gusta, y creo que está bueno esto de ver que no es una creencia. Mentalidad de abundancia no es simplemente yo pienso que el dinero es bueno, punto. Porque a veces queremos simplificarlo de esa manera. Y es un tema complejo, es como las creencias con el tiempo. Hay mucho que decir y pensar y procesar alrededor del tiempo, por eso es un factor tan central en la vida de la humanidad. Y lo mismo con esto, son muchas microcreencias que en su conjunto, como dijo Santi recién, nos permiten tomar mejores o peores decisiones en términos de conseguir ciertos resultados. Bueno, el otro día me encontré con un caso, de hecho no lo había pensado de esta manera. Estaba en un asado y estaba charlando con un médico. Y me estaba contando de que quería invertir en cripto, justamente. Y me está diciendo, quiero invertir en cripto, me dice, porque quiero tener mi fondo de retiro y la verdad que no gano lo que me gustaría, y etcétera. Y es un tipo que trabaja muchas horas, ¿no? Es terapista además. O sea, su trabajo es muy intenso y además ahora está haciendo consultorio. Y yo le decía, bueno, pero cuando vos, o sea, cosas que todos ustedes oyentes del podcast ya conozcan, ¿no? Si vos querés aumentar rápidamente lo que ganás, las mejores oportunidades que tenés es en mejorar lo que vos haces ahora industrialmente. Es decir, muy difícilmente vos vas a meterte en una inversión que puedas tan fácilmente generar el doble de valor mes a mes que invirtiendo en tu profesión. Y le estaba diciendo eso, entonces le dijo, mira, dentro de tu trabajo vos tenés que cobrar más caro. Porque me dijo lo que cobraba y era muy poca plata.
Digo, tenés que empezar a cobrar más caro. Y él me decía, el problema es que yo quiero cobrar más caro, pero yo ya sé que la gente que me paga, porque estamos hablando de Plus en Argentina, vos tenés tu sistema de obra social, que te paga una parte del costo del médico, que no es mucho dinero, para nada, y muchos médicos pueden cobrar un plus, es decir, te cobran un extra además de lo que vos pagas de obra social. Y él lo que me decía es, la persona que llega a mi consultorio, le sacan un montón de plata de la obra social. Y él la paga, y él ya hizo un buen trabajo. Y yo le estoy sacando más plata. Fíjense que suena bien, además. Suena como... Suena noble. Suena muy noble. Suena como... Y tiene sentido. De hecho, yo pensé como... mira, nunca lo había pensado de esa manera. Estás viendo como el por qué tengo que poner más si yo ya puse lo que se supone que tengo que poner. Pero vos fíjate cómo eso entra en una configuración muy clara de mentalidad de abundancia. Esta persona tiene una cantidad limitada de recursos asignados para su vida, de la cual yo estoy tomando una parte extra. Incluso la percepción de que pagar la obra social es que te saquen plata también es como una idea. O sea, no digo por la obra social en sí, porque hay muchos tipos de obras sociales, pero digo, quizá uno como persona con una mentalidad más sana en relación con el dinero ve, no sé, la inversión en salud como una inversión en cuidarte a vos mismo y bla, bla, bla. Pero esta persona está pensando, ya le están sacando plata, yo no voy a contribuir a seguir sacándole plata. No está percibiendo que esta persona está invirtiendo en sí misma o en su salud y yo soy el médico que le puede dar la mejor solución. Entonces, como que tenés ese intercambio más saludable. Que ahí hay algo que es re interesante, que es... hay una frase, ahora no recuerdo, creo que es de Kant, pero no estoy seguro, que es esta frase de pensar qué pasaría si todas las personas hicieran las cosas. El principio categórico. Sí, ¿es Kant? Creo que es Kant. Sí, creo que sí. Como pensar, ¿qué pasaría si todas las personas hicieran las cosas como vos te estás proponiendo hacerlas? Es el imperativo categórico. Ahí está. Ahí está. Y con el tema del dinero es muy práctico. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pensemos en este médico. ¿Qué pasaría si todos los médicos hicieran las cosas de esta forma? Nadie sube los precios. Por lo tanto, a nadie le cierra seguir trabajando como médico. Dejamos de tener buenos médicos. Estamos en problemas. Todos los médicos se van a invertir en criptomonedas y se retiran y no tenemos más médicos. Sí, claro. O ningún médico tiene tiempo para... Que en realidad quizás es algo que sí se ve. Los médicos no tienen suficiente tiempo como para formarse como deberían. Quizás no tenés tiempo para pagarte la capacitación o los equipos que estaría bueno que tengas. Claro, entonces muchas veces con el tema dinero nos sentimos atrapados. Sentimos que hay reglas sociales, sistemas que son más grandes que nosotros, que nos obligan a adoptar ciertos comportamientos. Y es verdad que en muchos casos estamos limitados. Pero el tema es, incluso la famosa, incluso entre la espada y la pared, vale la pena sentarnos a pensar cuál de las dos queremos. Y en estos casos está bueno explorarlo, ¿no? A ver, yo estoy viendo, si no cobro más, esto lo vemos mucho con emprendedores, si no cobro más, no puedo hacer estas mejoras, que yo sé que en el global le aportarían más valor al cliente de lo que implicaría la suba de precios. Pero no las puedo hacer porque me siento atrapado. Y si todos los emprendedores hicieran eso, no habría jamás nuevas industrias o nuevos productos. Y de hecho pasa muchas veces de que un emprendedor no hace un cambio y después ve que otro emprendedor sí lo hace, genera más ingresos y se frustra. Porque, de vuelta, es entender qué es lo que nos frenó y qué es lo que quizás al otro no lo frena. Que fue lo que de vuelta a nosotros nos sirvió mucho el ver a otras personas y decir, ¿por qué yo estoy renegando con gastar más en publicidad, por ejemplo, y esta otra persona gasta 10 veces lo que gasto yo? ¿Qué hay de diferente? ¿Es diferente su modelo de negocio? No. Es diferente lo que piensa, cómo lo ve. Y en cuanto identifico qué es lo que estamos haciendo diferente, puedo preguntarme cuál de los dos está obteniendo mejores resultados, que es lo que vos decías, Santi, recién. Y de repente digo, no, él obtiene mejores resultados. Entonces, lo que tengo que hacer es aprender y tratar de entender su forma de verlo para incorporarla. Y uno de los aspectos en los que es bastante... Porque yo no creo que lo tenga resuelto al tema de la mentalidad de abundancia del dinero. Sí, siento que tengo una relación bastante saludable con el dinero al lado de la que tuve en otro momento, pero muchas veces me pregunto, ¿dónde está mi siguiente traba? ¿Dónde? Y eso lo ves, por ejemplo, mucho con los emprendimientos y con la escala de los proyectos. Vos ves, o sea, la ética cristiana nos quiere hacer pensar de que lo que nosotros vamos a obtener es proporcional al esfuerzo que hagamos.
Es algo que con lo que nosotros nos creamos, ¿no? Como Sí. es lo que sería justo, que si yo me esfuerzo más, voy a obtener más. Sin embargo, la realidad no es esa. Como dice el amigo Tim Ferriss, la vida no te da lo que te mereces, sino lo que negocias. Y muchas veces, por ejemplo, hay personas que trabajan mucho, muy duro, en esfuerzo, pero no están trabajando en las acciones claves que le darían los resultados multiplicados. Y esto es lo que digo de los emprendimientos. La frase, manejar un negocio de 5 millones de dólares te toma la misma cabeza que manejar un negocio de 10.000 dólares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo enfocas el programa? Eso tiene que ver también con tu relación con el dinero. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué tipo de producto yo voy a elegir? ¿Qué tan masivo pienso que esto puede llegar a ser? Porque cada una de esas formas de entender el problema van a hacer que vos pienses la publicidad de una manera, pienses tus socios de alguna manera. Y tocar eso también va a ser de vuelta eventualmente una diferencia en el retorno de inversión casi infinita. Sí, que ahí también tenés que analizar, bueno, todo esto se resuelve, creo que no lo tenemos resuelto 100% y es un proceso quizá de, no sé si de toda la vida, no sé si a todos les pasa, quizá hay personas que lo tienen súper resuelto y la pasan bomba, pero sí nos ha pasado de tener muchas charlas de este tema y está bueno frenar porque te impacta, a ver, en decisiones que tomas en tu emprendimiento, en cuánto demorás quizá en empezar tu negocio y en poder vivir de él, impacta en tus decisiones cotidianas personales y el paso que tenés que dar sí o sí es sentarte a analizar, bueno, a ver, que estoy teniendo los resultados que quiero o no. Si la respuesta es no o no del todo, ver qué es lo que te está impidiendo o cuál es el obstáculo, cuál es el tema ahí, que cada uno tiene el suyo. Y muchas veces viene de experiencias previas, estas ideas como que nos enseñan, ¿no? A los tres nos ha pasado similar. Bueno, ustedes dos crecieron juntos, pero a mí también me pasó parecido. Como estas enseñanzas de cosas positivas como el trabajo duro, el esfuerzo, o ver quizá nuestras familias esforzándose mucho, trabajando mucho y no teniendo resultados proporcionales, ¿no?, al esfuerzo, no teniendo resultados, o teniendo problemas quizá, o enfrentando desafíos económicos, o momentos de crisis, no sé, del entorno, del país, de lo que sea, sufrir o pasarla mal, y ver cómo esas experiencias y esas cuestiones también te va dejando, o vivirlas, te va dejando como estos guiones que no te das cuenta que los tenés. Entonces está bueno indagar un poco más para poder tomar buenas decisiones, cuáles son esos guiones que cada uno trae y poder analizar si quiero cambiar o no, qué puedo cambiar y empezar a trabajarlo. Te va a tomar tiempo porque a mí me sigue pasando en, no sé, quizá en cosas más personales, por ejemplo una pavada, ¿no? Pero me cuesta mucho a veces gastar en mí, en cosas para mí. Y eso que ahora tenemos un sistema de finanzas en el cual tengo mi fondo de esta plata la puedes gastar sin culpa y me cuesta un montón gastar a veces en mí y es un esfuerzo consciente que hago. Pero si tengo que gastar, por ejemplo, en hacer un regalo a otra persona, como que no me cuesta o no lo dudo. O si tengo que acompañar a alguien a hacer una compra y objetivamente veo que es una buena idea, lo voy a impulsar a que lo haga, pero me cuesta mucho hacerlo para mí, por ejemplo, ¿no? Y todas esas cosas vienen como de la crianza, de experiencias previas, y uno no, si no te das cuenta, si no frenas a analizarlo, lo seguís repitiendo, y quizá lo trasladás a tus decisiones de negocio, y de repente haces esto que decía Mati, de no invierto en publicidad en mi negocio, aunque veo que está buenísimo que tal persona lo haga. Que hay varias microaclaraciones que me parece que están buenas. Una es, cuando decimos no es esfuerzo, es hacer acciones que multipliquen, vamos un poco por el lado de el infierno está lleno de buenas intenciones. En términos de esforzarse, me esforcé mucho es una medida completamente subjetiva. Yo me esforcé mucho, pasé mucho tiempo en esto. Mientras que cuando estamos hablando de generar valor, estamos hablando de algo un poco más objetivo. Estamos hablando de... Porque no es solo generar valor, sino en términos de que llegue, digamos, voy a decirlo así, que llegue el dinero, ¿no? No es solo generar valor, es generar el valor y hacerlo llegar a la persona que lo necesita. O sea, es lo típico, yo puedo tener un excelente producto, pero si no estoy haciendo el trabajo de llevar ese producto a la persona que lo necesita, eso no tiene ningún valor, porque es como tener un montón de vacunas para curar una enfermedad guardadas en tu casa. Tengo todas estas vacunas, ¿por qué no tengo dinero? Y si no le avisás a las personas que las tenés, no haces que sea fácil que se las pongan, no les explicás, y en realidad no estás generando valor, solamente tenés un montón de objetos en tu casa, punto. Entonces, el punto está, y yo creo que algo que es muy interesante de todo esto que estamos hablando es,
entendemos, tratamos de definir, puede ser que no compartan lo que nosotros estamos diciendo, pero tratamos de definir nuestra idea de qué rol ocupa el dinero en el universo, ¿no? Quizá nosotros tenemos esta idea más práctica de movimiento de valor y alguien puede decir, no, yo creo que el dinero simplemente es una energía que yo atraigo como un imán. Ok, perfecto, caso en el cual muchas de estas conclusiones prácticas no te van a servir. Pero, entonces, yo tengo esa creencia, sobre esa creencia cambio mi manera de accionar y esas acciones son las que me traen resultados. Entonces, yo, por ejemplo, pienso, se trata de generar valor y eso cambia. Cuando yo digo, yo no tengo dinero, ¿qué hago? Si yo pienso que el dinero es fruto de simplemente esforzarme, lo que voy a hacer es hacer mucho de lo que yo asocie con esfuerzo, ¿no? No sé, voy a patear la calle, ¿no? Voy a salir y voy a estar todo el día allá afuera y voy a estar al sol, porque si estoy al sol es más esfuerzo y si llueve voy a salir igual y es más esfuerzo. Entonces como yo tengo esta asociación de que dinero es resultado de esfuerzo, voy a hacer lo que sea que se sienta como más esfuerzo, más sacrificio. Si yo tengo esta idea de que el dinero viene cuando yo genero valor y lo hago llegar a otras personas, la pregunta que me voy a hacer es, quiero generar dinero, ¿qué valor puedo generar? ¿Cómo lo hago llegar a otras personas? Y ahí cambia completamente. Porque mi estrategia va a ser y ahí entra, o sea, sí, para quienes nos conocen hace tiempo, entra mucho de la lógica con la que nosotros pensamos el emprendimiento. ¿Qué problemas hay ahí afuera que yo pueda resolver? ¿En qué espacios puedo acercarme y traer una solución a esta persona al punto en el cual darme dinero para esa persona sea lo más inteligente que pueda hacer? Entonces, cuando yo veo esta creencia, lo traduzco en acciones y de ahí veo los resultados, es que se empieza a dar este ciclo positivo. Y por eso tampoco es que cuando por lo menos nosotros mencionamos estos temas, no estamos pensando simplemente pensar distinto y eso solo, como un imán de vuelta, va a traer los resultados. Va a haber una serie de acciones que vos vas a tomar a partir de eso que te van a traer los resultados. Y no es de vuelta que nosotros tengamos todo resuelto para siempre. O sea, claramente hay un montón de cosas y seguimos aprendiendo y creciendo y tratando de descifrar los momentos a donde nos frenamos. Pero creo que uno de los puntos centrales, que esto viene también de los 7 hábitos, es si mis acciones no me están trayendo resultados, hay dos opciones. O estoy haciendo la acción incorrecta o mis acciones se basan en un paradigma que es incorrecto. Cuando yo digo, de acuerdo a mi paradigma, estoy haciendo lo que tengo que hacer y no tengo resultados, probablemente lo que pasa es que el paradigma está mal. La forma en la que estoy viendo el mundo está mal. Y ahí es donde hay que bajar. Y esto de la relación del dinero tiene las dos caras, porque tiene que ver cómo yo lo llamo de vuelta, es decir, cómo lo genero, cómo salgo ahí afuera y produzco valor. Y la otra cara es, si yo entiendo que cuando hay algo valioso es justo pagar por eso, también cambia cómo gasto. Porque ya no miro esto y pienso en si le doy mi dinero a alguien estoy perdiendo, sino lo que hago es empiezo a mirar cada compra y me hago la pregunta de si entiendo cómo esta compra es una buena decisión en términos de valor. Y si lo es, que es la regla del libro, un gran ejemplo, no tengo problema en gastar. Un libro sale para lo que me da un valor que es ridículo. Entonces lo compro y con que un capítulo sea bueno, mi retorno de inversión ya está. Y eso empieza a afectar en qué cosas gasto, porque empiezo a entender el valor y no compro lo que los demás compran, ni tampoco no compro para quedarme con el dinero. Bien, entonces el paso 1, si no quedó súper claro, es analizar nuestras propias creencias. Bien, que es un poco hacer el metapensamiento de decir, bueno, ¿qué es lo que creo? ¿Cómo es mi relación con el dinero? No sería una mala idea escribirlas. Escribir. Yo pienso que la gente mala gana dinero. O yo siento que para ganar dinero tengo que estafar a otros. O yo siento que no hay suficiente dinero para todos en el mundo. Podemos empezar a escribirlas y después analizar, porque van a ser distintas para cada uno, porque cada uno tuvo una educación diferente. Tony Robbins, cuando habla de los orígenes de las creencias, se plantea que las creencias tienen muchos orígenes. Tiene que ver con nuestras experiencias personales, eventos que sucedieron, qué nos dijeron nuestros padres, cómo es la cultura a nuestro alrededor, qué leímos en el camino. Bien, entonces va a ser diferente para cada uno. El primer paso 1 es sentarte y ver cuáles son tus creencias respecto al dinero. Nosotros en su momento pasamos bastante tiempo hablando de eso. Una vez que pensamos en eso, tenemos que empezar a buscar cuáles son esas actividades puntuales que nos pueden empezar a destrabar el tema. Mati mencionaba recién, por ejemplo, una que es fundamental y es dejar de entender el dinero como una cosa que está ahí y entenderlo como un medio de intercambio de valor. Y eso se traduce a los ingresos en términos de la forma de generar dinero es intercambiar valor y si estás dando valor, te lo mereces de alguna manera.
usé la palabra mereces con muchas comillas. Y por otro lado, si vos ves que hay una persona que está dando valor, está bien que le des dinero. Que ahí también es súper interesante cómo repercute en tantas decisiones como cuando empezás a reformular cómo gastás, qué percibís como inversión, qué percibís como un gasto importante o en qué decidís poner tu dinero. También empezás como a tomar conciencia de en qué cosas gastás y a quién, así como vos sos consciente de que recibís valor en forma de dinero de otras personas a las que vos le aportás valor en forma de un servicio, un producto, empezás a ver a las otras personas o a los otros negocios en los que consumís como negocios, personas, organizaciones que te aportan un valor y empezás a elegir muchas veces diferente o mucho más a conciencia o a quién quiero darle yo, ¿no? Como mi dinero o mi valor en dinero y de quién quiero consumir y con quién quiero como generar esta rueda de intercambio de valor y ya lo haces mucho menos en automático y mucho más a conciencia de qué querés consumir y qué te parece valioso, tanto recibir como un libro, como a quién le quiero aportar también yo. Acá... perdón. Tengo como una pregunta picante para ustedes, pero me imagino que alguien la debe estar pensando del otro lado. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con los narcotraficantes o otras grandes corporaciones que generan mucho dinero, pero que yo creo que son malvadas? Tengo una posible respuesta, no sé si quieren que empiece porque yo darme el lío y me tengo que hacer cargo, o si tienen alguna idea. O sea, yo voy a empezar con una idea porque me parece interesante, ¿no? Yo he encontrado preguntas parecidas en personas que me hablan, porque yo soy un gran propositor. Una gran persona. No. Soy un gran promotor de las empresas. Yo soy pro empresas. Yo creo que las empresas son buenas para el mundo. Y mucha gente dice, pero ¿qué pasa con Monsanto? ¿Qué pasa con la Barrick Gold? ¿Qué pasa con el JP Morgan, por ejemplo? Que para quienes no sepan, Monsanto es una empresa que hace Creo cosas... que todos sabemos que es Monsanto. Bueno, búsquenlo. La Barrick Gold es una minera. Es una minera y JP Morgan es un banco. Un banco, sí. Que JP Morgan tenía hasta incluso dicen que físicamente él era como muy el banquero estereotípico, ¿no? Cuando vivía a principios de 1900. Sí. Y el tema para mí es... Un gran tema es que nosotros pensamos en blanco y negro, pero la realidad nunca es en blanco y negro. Y creo que ese es un punto importante para pensar todos estos problemas. Cuando yo creo que las empresas son buenas, yo estoy pensando, las empresas bien pensadas pueden ser buenas. Incluso una buena empresa va a tener cosas malas. No es blanco o negro. Y con el dinero, o sea, el dinero es el dinero. No tenemos que pensar que o todo tiene que ser o Dios o el demonio. Hay toda una serie de puntos grises en el medio. No estoy diciendo que el narcotráfico es gris, obviamente no. Sí. Pero lo que me refiero es que dentro del espectro de uso del dinero va a haber cosas malas. ¿Por qué? Porque el dinero es una herramienta que es eficiente. Y eso es lo que decíamos al principio. El dinero es una forma inteligente de hacer las cosas. Si vamos a una economía que hoy en día maneja trueque, porque pasa en algunos lugares del mundo, fíjense cómo funcionan las cosas donde hay trueque. No bien. Entonces, si hay una buena tecnología como el dinero, es natural de que lo use gente para mal eventualmente. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con no verla, o sea, con ver la realidad de forma más compleja como es y el dinero como una herramienta más. Como muchas otras, depende del uso que se le dé y depende de... Y obviamente uno puede... Quizá lo que habría que reformular es la idea previa de si el dinero refleja si vos estás aportando un valor o no, si no lo estás aportando bien, como decías vos hace un rato, simplemente lo tenés ahí, pero no lo estás aportando como correctamente, no vas a recibir eso a cambio, lo cual no quiere decir que siempre el recibir dinero, en cualquiera de sus formas, signifique que estás aportando un valor positivo al mundo, como que no es 100% así, entonces... Y es una herramienta más, justamente, si no es un fin, si no es algo que nos defina, si es simplemente una herramienta que está ahí en el mundo, que los seres humanos usan, como cualquier otra herramienta que está ahí afuera, como la tecnología, los avances tecnológicos, la medicina, un montón de cosas, va a depender en cada instancia de qué grupo de seres humanos lo esté usando y de qué manera. Entonces no siempre va a ser positiva o buena, y partimos de la base en el podcast de que estamos hablando de aportar valor, de ayudar a resolver problemas, de una base como de ciertos principios que son buenos. Que yo creo que ahí lo que entra es,
o sea, que es parte de lo que decís vos, la persona que te paga por recibir un valor, pero que es valioso, tiene una dosis de subjetividad. O sea, porque acá entra, por ejemplo, el tema del petróleo, ¿no? Como para ir... creo que el tema del narcotráfico tiene un poco de lo mismo, ¿no? Cumple un rol, ¿no? Resuelve un problema. O sea, el petróleo resolvió problemas. Durante muchos años fue la forma más eficiente de resolver ciertos problemas, en términos de generar energía, por ejemplo. Y con el tema del narcotráfico pasa de que hay ciertas personas que encuentran o pueden encontrar algo valioso en comprar. De hecho, o sea, el otro día vimos una película súper popular ahí que salió ahora en Netflix y era básicamente tipo un grupo de personas que iba a la casa de un narcotraficante, compraba drogas y estaba de fiesta durante 48 horas. Y, o sea, la película no era una película crítica de la conducta social y qué mal que está esto, sino era una película de, jaja, mira lo que hicieron estas personas. Entonces, es posible percibir valor ahí. Y es importante nosotros entender que ahí tenemos dos caras. Cara uno es el hecho de ver que es una herramienta que se puede usar para bien o para mal, que el valor tiene una dosis que es subjetiva, que eso tenemos que tenerlo muy presente también cuando generamos productos. Yo tengo que generar un producto que no solo a mí me parezca bueno, sino que efectivamente le parezca bueno a los demás. Y también para mí entra como una tercer pata, que es que a la hora de evaluar el éxito de algo o de alguien no podemos ver solo el dinero, porque cuando hay una industria o hay un grupo de personas que hacen las cosas de una manera mala, incluso si generan dinero, eso les va a generar una serie de consecuencias negativas. ¿Sí? Va a generar tipo resistencia social, va a generar, no sé, qué sé yo, un mayor nivel de violencia en tu industria. Claramente es mucho más riesgoso ser narcotraficante que ser, no sé, tener un podcast de películas. Entonces, de repente estás lidiando con otras consecuencias que son propias de tu industria, o sea, de meterte en algo que no es bueno, sea en el corto plazo, sea en el largo plazo. Porque si yo tengo una empresa que, esto que decimos, ¿no? De que juega con los problemas, no los resuelve realmente, lo que va a pasar es que en el largo plazo esa solución de a poco se va más rápido, más lento, pero va a perder vigor, va a perder fuerza. La gente va a decir, che, ¿por qué? No sé. ¿Por qué no dejamos de consumir este producto si nos hace mal? Va a aparecer educación, van a aparecer otros negocios que aporten un valor superior, que encuentren una mejor solución al problema, y eventualmente estas personas que quizás en el corto plazo generaron ese dinero, no van a poder sostener esa posición. Vos sabés que el debate me hacía pensar. La otra vuelta Mari me dijo que veamos la película de Marie Curie. Sí. Y mucha de la película o sea, es como que esta cuestión de ella descubriendo, o sea, tenés como un par de temas, ¿no? Tenés como la sociedad no juzgándola por ser mujer, tenés por otro lado ella descubriendo todas estas cosas de la radiación, y por otro lado tenés como las consecuencias de esto que ella descubre de la radiación, ¿no? Porque te meten el chico que lo curan el cáncer, pero te meten una toma de Hiroshima, por ejemplo. Y es como que una pregunta que podría haber surgido al final de la película, ¿estuvo bien que lo descubra o no? Y a mí me fue como estúpido. Eso no es como si estuvo bien que lo descubra o no. Eso está ahí. O sea, eso es lo que es. No es que ella inventó la radiación. La radiación estaba ahí. Y bueno, es una cuestión de creencias. Yo creo que en la medida en la cual podemos tenemos más información, tenemos más tecnología, podemos tomar mejores decisiones. A veces vamos a tomar malas decisiones. Bueno, hay algo que pasó en la película que a mí no me gustó, y es la película se llama Radioactive, está en Netflix, es una buena película, pero como que había de estas escenas del futuro y mostraban las consecuencias negativas y una consecuencia positiva. Y algo que muchas veces pasa con este tipo de cosas es que le damos mucho foco a las consecuencias negativas y no dimensionamos. Porque si dimensionamos cuántas personas se curaron o cuántas cosas buenas sucedieron gracias a el descubrimiento de la radiación versus cuántas cosas negativas pasaron, me parece bastante probable que la balanza esté para el lado positivo, porque hay muchísimos descubrimientos y avances tecnológicos que ocurrieron a partir de eso. Y lo mismo pasa con el dinero. Por ahí decimos, ¿por qué tenemos estos casos donde alguien gana dinero y está haciendo las cosas mal? Y nos perdemos de vista los millones y millones de personas y negocios que están tipo con todo el amor del mundo haciendo cosas, ayudando a otras personas, colaborando, haciendo que las cosas funcionen mejor gracias a la misma herramienta. Que también hay que tener cuidado con cuando pensamos de esa forma o cuando la respuesta a estas ideas es, no, bueno, pero mirá a tal empresa que hace las cosas mal, gana dinero, o no, mirá a los narcotraficantes y demás. Hay que tener cuidado con no usarlo de excusa para nosotros no ponernos a hacer aportar valor de la mejor forma posible, y
sea que pese más en la balanza las cosas malas o las cosas buenas, fruto de un descubrimiento, fruto de un avance tecnológico, enfocarte, o sea, por más que en la realidad sea mayor la cantidad de cosas malas que sucedieron, enfocarte en eso o usarlo como razón o como excusa para no hacer nada vos, no está sumando en nada positivo, y muchas veces quizá no nos damos cuenta y estamos usándolo como excusa para tapar quizá nuestros miedos o el hecho de que no sabemos cómo hacer para... estoy pensando esta idea de las empresas, ¿no? Generalizar siempre es malo porque no hay nada que sea 100% de una forma. Entonces, muchas veces estos paradigmas de las empresas son malas, en vez de decir hay empresas malas y empresas buenas, tener una empresa, tener un negocio es una herramienta y es una forma de aportar valor, de generar cambios, y mirarlo de esa forma más integral y no tan extrema. Si vos lo ves de forma extrema, quizá también lo estás usando como excusa porque te incomoda, te da miedo, no sabes cómo hacer, estás como en un punto en el cual te gustaría pero no sabes cómo, no te animás, entonces te atajás con este paradigma más extremo, y hay que tener cuidado con eso porque te vas a estar frenando quizá de vos sumar esa parte de la balanza positiva y no limitarte a mirar solamente esa cosa generalista. Sí, y además no es cierto, que ese es otro tema acá. Estaba tratando de buscar el nombre, se llama sesgo de negatividad o negativity bias, pero acá, por ejemplo, hay un psicólogo que habla de cómo nuestro cerebro trabaja de una manera en la cual va a tender a enfocarse y a procesar más las cosas negativas que percibe como amenazas en algún punto. Entonces nuestro cerebro naturalmente va a tender a ver las cosas malas más que las cosas buenas. Y eso apoya lo que están diciendo ustedes dos. Nuestro cerebro va a tender a ver esos casos malos, más que pensar en todos los casos buenos, como, mira, toda la gente que no le amputan la pierna porque tenemos rayos X, pensemos como, mataron 200.000 personas, que es absolutamente trágico y ojalá que nunca más pase. Pero de vuelta, no es equilibrada la comparación, no es racional, simplemente estamos moviéndonos. Y esto me lleva a un par de preguntitas que me parece que estaría bueno que las cubramos, porque dijimos que lo íbamos a hacer. Sí, sí. Al final. Acá algunas preguntas están puestas como más como relaciones. Por ejemplo, acá dice relación de persona con dinero igual a malas personas. Yo creo que eso surge, hay mucho en las películas y los medios de esa asociación. En Argentina teníamos allá lejos y hace tiempo la serie de los Roldán, donde como que pasaba bastante, Podrías ¿no? haber ido con el Chavo y el señor Barriga. Bueno, el Chavo y el señor Barriga. Claro, hay muchísimos ejemplos de asociaciones que se dan. Lo mismo, no sé, Rico McPato, si queremos ir a el Disney. señor Scrooge. El señor Scrooge. Entonces, hay una asociación cultural con el tema. También estadísticamente es cierto de que como que se percibe esta diferencia. Y de vuelta, no estamos diciendo para nada que cualquier persona que tenga dinero es una buena persona, ¿no? Estamos simplemente tratando de entender de dónde viene. Entonces, ¿de dónde viene? Hay una asociación histórica larguísima con el tema. Santi mencionó la Biblia, que probablemente es como el documento más influyente, de hecho creo que es el libro más distribuido en el mundo, y que más que Rico McPato. Entonces, viene esa asociación histórica. Yo creo que la forma de romperla es entender esto que decía Lu, lo dijimos 20 veces, pero lo vamos a decir de vuelta, de que el dinero es solo un factor. Entonces, una persona no me tiene que caer bien porque tenga dinero, no me tiene que caer mal porque no tenga dinero, y no me tiene que caer mal porque tenga dinero tampoco. Entonces, en cualquier caso, lo que quiero hacer es ver a la persona, quién es, cómo hace las cosas. Entonces, creo que el entender que tenemos que hacer ese paso adelante y disociar nos permite abrirnos a un mundo de posibilidades. Y a mí me pasaba esta asociación, y con el tiempo me di cuenta. Hay un montón de personas con un montón de dinero que me caen genial, y un montón de personas con un montón de dinero que no me caen bien para nada. Pero el tema es que si yo no me abría esta posibilidad, quizás estas personas que me caen bien no las hubiese conocido. Sí, estaba pensando quizás en el origen más profundo de esta cuestión. Quizás también entra mucho esa dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Estoy pensando en Hegel, muy atrás en el tiempo, y cómo eso marcó el pensamiento comunista, o el pensamiento marxista en realidad. Y en esta división, ¿no?, entre nosotros contra ellos, ¿no?, rebelión en la granja, etcétera. Quizás eso es algo que nos bajó mucho traducido a películas, a historias o a cuentos que nos contaron, ¿no? Nosotros, la gente, contra ellos, los ricos, de alguna manera. Y lo cierto es que hoy en día sí está más del 1 o 99%, y es verdad que hay gente que tiene mucha más dinero que un montón, pero la verdad es que la mayor parte de las personas que nosotros pensamos como ricos no son Elon Musk,
Steve Jobs y, bueno, era Steve Jobs o lo que sea. Hay un montón de gente que nos terminan entrando todas en la misma bolsa. Entonces, tener esto, como dice Mati, salir del blanco-negro, meternos en el, ok, hay gente que tiene dinero por distintos motivos, hay gente que lo hereda, hay gente que aportó muchísimo valor, hay gente que estafó a personas, hay gente que no. Nos hace pensar que el hecho de que tengamos dinero no significa que sea malo. Lo cual nos lleva también al segundo punto, que es la asociación entre dinero bien ganado y el fruto. Y dinero bien ganado igual al fruto de mucho esfuerzo. Y si ponemos de vuelta esta lupa del valor, podemos decir, ok, el que haya dinero no es una cuestión de la cantidad de esfuerzo, que como decía Mati es una cuestión subjetiva, sino es una cuestión de qué acciones puntuales yo puse ahí afuera y si yo puedo maximizar el valor y que más personas se enteren de que hay valor ahí afuera que de otra manera. Y también detrás de estas dos ideas está el hecho de cuántas cosas presuponemos o preasumimos de lo que vemos y no sabemos en realidad, ¿no? También está bueno tener eso en cuenta para cuestionar todos estos pequeños paradigmas, porque también puede pasar que vos veas a una persona que hoy tiene dinero o veas a una persona que que hoy tiene dinero y asumas un montón de cosas, como que está mal porque lo heredó, o está mal porque no se esfuerza tanto como vos, trabaja menos horas que vos, etcétera, y no sabes en realidad toda la historia, ¿no? Que pasa mucho con las historias de emprendedores exitosos, o pasa mucho con con personajes que aparecen por ahí, con sus historias de éxito, y muchas veces no accedes a la información o no indagas, o no está la información disponible, o uno no pregunta de, bueno, cómo empezó y cómo llegó a donde está. Y en muchísimos casos hay historias súper inspiradoras de muchos años de trabajo enfocado, de un montón de desafíos y obstáculos superados, pero no sabemos todo eso y asumimos. Entonces terminamos asociando o reproduciendo estas ideas que nos enseñaron o que vimos en muchos lugares de si me esfuerzo mucho me merezco dinero, si no me esfuerzo mucho no me merezco dinero, entonces si veo que no te estás esforzando no te lo mereces, y no indagamos un poco más tampoco en las historias reales de las personas detrás. Que muchas veces se asocia esfuerzo con sufrimiento, entonces sacrificio. Como que, claro, de alguna manera, eso también habla como de un paradigma de vida, ¿no? De al final una vida que valió la pena es una vida en la que te esforzaste mucho y sufriste mucho, versus, no sé, si dejaste algo o si... No sé, de vuelta, es una cuestión de romper con el prejuicio y buscar cuáles son las otras varas, no solamente si tiene dinero o no tiene dinero. Acá hay una pregunta súper interesante, ¿minimalismo se relaciona con mentalidad de escasez? La respuesta corta, creo, y igual Mati, vos aporta tu parte, es cuando hablamos de minimalismo muchas veces se lo relaciona con escasez porque se lo relaciona con minimalismo igual a tener pocas cosas. Sin embargo, minimalismo lo que... se trata de tener mucho espacio para las cosas que están muy buenas, que no es lo mismo y que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, minimalismo muchas veces va a ser no tener un montón de suéteres que no usas y tener un suéter que te encanta y que quizás sale como 15 suéteres. Que muchas veces el minimalismo lleva a veces en algunos ítems, objetos que para uno son importantes, quizá gastar mucho más. O invertir en ciertas cosas que quizás si lo pensaras de otra manera no invertirías, pero está como esta idea ahora que se empezó a escuchar como de maximalismo y de, bueno, en vez de enfocarte en poco, como minimalismo poco, como que la mentalidad del minimalismo te lleva a pensar en poco, reducir en demás, y esta idea contraria que surgió ahora de muchas personas que critican el minimalismo, que es la de maximalismo, que tiene que ver con en realidad tendrías que enfocarte en sacar el máximo provecho de todo y demás. Que no, o sea, no vamos a entrar en ese debate ahora. Para mí no es una oposición que tenga mucho sentido, porque en el minimalismo estás hablando de sacarle máximo provecho a tu vida y de avanzar hacia tus objetivos, y muchas veces te va a llevar a tomar decisiones que son 100% personales y contraintuitivas de cómo gastás tu dinero, de cuánto gastás en algunas cosas. En el episodio de minimalismo que hicimos hace poco, no sé, Santi hablaba de que él va a invertir más en auriculares que yo definitivamente, y para sus objetivos tiene sentido y es contraintuitivo en términos generales, y también repercute mucho en todo el intercambio de dinero que hagas, porque no tiene que ver con si te enfocas en poco o en mucho, sino en lo esencial. Sí, yo creo que lo mejor es pensarlo como carriles separados, y si nos lo preguntamos, estar atentos a, ¿estoy usando el minimalismo como excusa para justificar el hecho de no hacer ciertos gastos? Pero son dos canales separados, porque la mentalidad de escasez tiene que ver con si te cuesta
separarte del dinero, o si te cuesta recibir dinero por el acto mismo del dinero, y el minimalismo tiene más que ver con tomar decisiones conscientes sobre qué cosas te aportan o no. De hecho, yo creo que el minimalismo va muy de la mano con la mentalidad de abundancia en términos de identificar el valor en cada cosa. Así que yo creo que lo que dijeron ustedes dos está perfecto y son dos canales separados. Sí, y ponele el nombre que quieras, ¿no? De vuelta, Claro, acá exacto. no somos religiosos del minimalismo. Vos le querés decir maximalismo y sos reproductivo porque te enfocás en lo importante. Claro. Bueno, ¿Querés decirle iguanismo? Igual, No pasa nada. También, que es adorar una iguana, tampoco nos importa. Acá dice, ¿cómo cambiar el chip consumista? Esta es una pregunta bastante interesante. Habría que buscar una definición de consumismo, no tengo una presente, pero creo que si lo podemos mencionar como una relación insana con el consumo, con la compra, lo que vos tenés que hacer es preguntarte, bueno, ¿por qué estoy comprando y por qué eso es malo? ¿No? Y lo que sería malo sería comprar por los motivos inadecuados. Por ejemplo, me siento mal y compro para sentirme bien. Eso sería una mala relación con el consumo. Ahora, si yo necesito solucionar un problema y puedo conseguir una solución y la consumo, no está mal. Entonces, probablemente se me ocurre que el tema va por ahí. Si yo tuviera que cambiar el chip consumista en ese sentido, yo lo que haría sería preguntarme ¿por qué consumo? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Y si no hay una mejor manera de obtenerlo. Incluso también analizarlo como cualquier hábito y decir, bueno, a ver, ¿en qué momentos o qué me dispara esta cosa que siento como chip consumista, ¿no? Y de repente quizá identificas, bueno, cada vez que me siento triste, voy y compro cosas. Y identificar como cuáles son los disparadores y en cada caso puntual, si te aporta o no te aporta, si tiene que ver con tus objetivos o no, y tratar de ir cambiándolo de a poquito, pero siempre es muy probable que surja como un disparador común o muy similar cada vez que te surge o se te activa este chip que sentís que tenés que es consumista. Y lo bueno es que es fácil porque es como son cosas materiales o son cosas o sea, lo puedes ver en tus gastos y ver, bueno, cuando compré todas estas cosas, qué pasó detrás, cómo me sentía o en qué contexto sucedió, y analizar cada caso por separado y encontrar cuál es el disparador habitual y de ahí trabajar para reemplazarlo. Sí, buenos hábitos financieros probablemente sea una forma muy práctica de empezar a detectarlo, en plan control de gastos, el tener claro cuánto ganás, no gastar más de lo que ganás, de hecho, del empezar a generar un pequeño margen de ahorro todos los meses, ¿no? Como tener las finanzas ordenadas tiende a ayudarnos a ver bastante blanco y negro cuando estamos tomando malas decisiones financieras. El tema del chip consumista es que eso es cierto dentro del mundo de empresas que juegan con los problemas en lugar de resolverlos. Por ahí aparecen estas falsas soluciones. Entonces terminamos comprando cosas para lograr algo, para lograr sentirnos bien con nosotros mismos, para lograr que las personas nos quieran, ¿no? Entonces el hecho de yo entender esto que dice Lu, por qué estoy gastando, que es completamente personal, que es lo que estoy esperando obtener, y de ahí a pensar si hay una mejor forma de obtenerlo, una forma más sana financieramente de obtenerlo. De repente quiero tener un mejor vínculo con mis hijos, en lugar de comprarles juguetes todas las semanas, voy a tratar de pasar más tiempo con ellos. Ese tipo de cambios, ahí entra esto de lo mismo que el tiempo. El pensarnos el dinero y el uso que hacemos del dinero nos permite detectar nuestras prioridades y ajustar a partir de eso. Voy a hacer una pregunta a Lu. ¿Cuántas preguntas más tomamos? Anda pensándolo. Hay varias y creo que igual fuimos abarcando un montón de temas. Si querés lo dejo marcado. Dale, márcamelo. Acá la siguiente pregunta dice, esta es una muy buena pregunta. Sí. Dice, ¿debería decir lo que gano o mentir / omitir esa información? Me gusta la pregunta, nunca lo hablamos entre nosotros, creo que voy a dar mi opinión, me interesa Sí, la yo tengo una opinión porque me lo han preguntado. Ah, ok. Bien, bueno, definitivamente es un tabú. Sí. ¿No? Hay un chiste que dice, vos podés hablar más fácilmente de las relaciones con tu pareja que de cuánto ganás. Y de hecho creo que hay un par de stand-up que es como de uno de Dave Chappelle, que habla de que el amigo le está contando algo y le pregunta sobre qué había votado o cuánto ganaba, y el otro, ¿qué te pasa? Sí. Y muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Vos podés estar hablando, sí, ayer conocí una chica y pasó, ¿verdad? Pero si te preguntan cuánto ganás, es como que la cuestión se pone tensa. En ese sentido, creo que yo podés no decirlo, pero siempre hay que pensar por qué. Yo creo que nunca tenemos que hacer las cosas porque no se debe o porque se supone que no. Si yo te tuviera que decir que yo te diría, muchas veces no te conviene no decirlo. ¿Por qué? Primero que nada porque vas a generar una situación incómoda en personas que se pueden poner incómodas si les preguntas.
En segundo lugar, porque te puede poner una mala posición a vos en términos o sea, muy pocas veces hablar de lo que vos ganás si nadie te lo preguntó no va a quedar como que te estás haciendo el capo, o que te estás agrandando, o que estás poniéndote en una posición de mira qué bueno que soy. O todo lo contrario, te va a hacer quedar como ¿por qué hablas de lo mal que le estás pasando? En el caso de que sea poco dinero o lo que sea. Entonces, en ese sentido, por ahí yo soy más de la filosofía de ser dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Ahora, nunca debería ser un problema para mí si esta es una conversación informada sobre dinero y donde cuánto vos ganás, es información útil que la digas. ¿Por qué no? Si es información, el contexto es adecuado e invita a decirlo, ¿por qué no? Sí, yo creo que yo siempre hago un asterisco que es con el asterisco de ver temas de seguridad, ¿no? Depende de dónde estemos y de qué números estemos hablando. Puede o no haber que una preocupación de nuestra parte de seguridad por nuestros datos personales. Y el asterisco de lo que Santi dijo recién de la audiencia, ¿no? No lo vas a mencionar porque sí. Yo sí creo que es bueno normalizar el hablar de dinero en términos de si estás en una conversación y como dijo Santi, no lo estás sacando vos al tema, sino el tema es parte de la conversación. El permitirse hablar de dinero creo que es bueno porque nos ayuda a... O sea, el hecho de que sea un tema tabú para mí no tiene mucho sentido. Y de hecho los temas tabú en general no tienen mucho sentido, porque son cosas que nos tocan a todos. Y muchas veces, por ejemplo, hay una persona que está... Eso yo lo veo un montón. Gente que está trabajando, que no está cobrando bien lo que hace, que no está, no sé, que está estancada financieramente. Y porque no se habla de dinero, no se da cuenta de que quizás tiene personas cerca de las que podría, no sé... o aprender algo, o obtener una o cambiar su paradigma de que es normal. Entonces, para mí, en la medida en la cual el contexto sea seguro, tanto eso, sea seguro, hablar está bueno. Porque si me doy cuenta de que yo gano el doble que mi amigo, es un buen dato. Es un buen dato para mí, es un buen dato para el otro, me permite entender mejor la situación. Entonces, y de hecho yo creo genuinamente de que si más gente hablara de dinero, probablemente tendríamos un mejor mundo en términos emprendedores, porque habría muchos más emprendedores que se darían cuenta que cobran poco por lo que hacen, y al darse cuenta de que cobran poco por lo que hacen, lo cobrarían mejor, eso les permitiría tener más recursos para sus negocios. Al darse cuenta de eso, tendríamos mejores negocios alrededor y nuestra vida sería más fácil. La última pregunta dice, invertir me da miedo porque no sé cómo ni por dónde empezar. Bien, tema 1, el miedo. El miedo no es algo malo. Eso es importante que lo tengan presente. El miedo no es algo malo. El miedo es simplemente una señal de que hay algo desconocido que puede ser peligroso y puede dañarnos. Entonces, desestimarlo simplemente no es la solución. Lo que sí queremos hacer es analizar ese miedo y decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que el miedo me está tratando de decir? En este caso, te está diciendo, hey, esto es algo que no conoces, que es lo que nos está diciendo la pregunta, porque si no sé por dónde empezar, no sabes por dónde empezar, no sabes cómo hacer, ten cuidado. Ahora, una vez que identificamos que eso es lo que nos está diciendo, lo que tenemos que decir es, bueno, ¿cómo puedo disminuir el riesgo real de una inversión? Y la cuestión es informarte. Claro, creo que ese es el punto central. Entender que eso que dijo Santi, el miedo no es malo, y a partir de eso accionar y decir, bueno, sería bueno invertir, pero no tengo ni idea cómo, en lugar de, no, por tener mentalidad de abundancia voy a poner mi dinero en lo primero que aparezca. Entiendo que tengo que procesar esto, adquirir más información y le empiezo a dedicar tiempo. Que se aplica también a todo lo que venimos charlando, esto que decíamos de nosotros lo seguimos trabajando en el día a día en un montón de cosas personales y del negocio y demás. Está bueno tampoco proponerse dar un salto abismal entre dónde estamos hoy y cuál sería como el paradigma y la forma ideal de manejarlo cuando lo descubramos y lo analicemos. Y empezar por cosas chiquitas, incluso en el tema de inversiones. Quizá leímos un libro o vimos que todo el mundo está invirtiendo en X y decimos, quiero invertir, pero me da miedo porque no sé qué hacer. Bueno, quizá empezar por la regla de los libros y empezar a invertir en libros o en educación o en formación, si no lo estás haciendo. Es un buen ejercicio para empezar a accionar con esta mentalidad de inversión y empezar a ver los resultados, ¿no? Invierto, o sea, me libero la posibilidad de invertir en cursos o invertir en libros, y cuando lo hago veo los resultados de aplicarlo en mi día a día y empiezo como a darme esa retroalimentación positiva de, mira, cuando invierto en esto vuelve de tal manera. Entonces, y ahí te empezás a formar y empezás a avanzar en qué tipo de inversiones haces,
formándote y entendiendo qué es lo que estás haciendo, atendiendo ese miedo, pero con pequeñas acciones y experimentándolo de a poco, no dando un salto gigante, que es lo que más miedo te va a dar también. Sí, toma tiempo, pero si vos te metes en los libros de inversión, si lees de los 5 libros top de finanzas personales, vas a ver que los principios están ahí y son comunes y rápidamente se llegan como una serie de criterios sobre qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está bien y qué está mal. Entonces, simplemente empezando por eso, por una lectura de un par de meses, quizás si lees lento, un par de semanas si lees rápido, puedes ubicarte bastante bien en cómo empezar a invertir, qué diferencias hay entre ciertos activos y otros, qué riesgos hay. La regla general para las inversiones es, si hay algo que parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no es cierto, o fue algo contextual, como lo que pasó con los bitcoins, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Pero qué pasa con los bitcoins? Bueno, si lo hubieras sabido en ese momento, o sea, el hecho de que en un momento explotó algo alguna vez, no significa de que eso no haya sido una apuesta. Para la gente que no lo entendía. Para la gente que lo entendía y sabía para dónde iba, fue una gran inversión y la vieron muy bien. Bueno, como para cerrar un poco el episodio de hoy, quiero que se lleven algunos puntos finales. Súper importante analizar tu vínculo con el dinero. Lo que queremos hacer primero siempre es ver cuál es esa relación, cuáles son esas creencias que nosotros tenemos, y a partir de identificar qué creencias tenemos, queremos trabajar en un paradigma más saludable, que nos lleve a tomar mejores decisiones en el día a día. A partir de eso, o algunos hábitos que pueden sumar que están buenos para eso, es el control de gastos. Hablamos de eso en el episodio 324, perdón. Si van a superhábitos.com/324, y ahí hablamos un poco de tener números claros, porcentajes de gasto, etcétera. Bueno, en el episodio de hoy charlamos un tema potencialmente polémico y delicado. Creo que lo resumimos bastante bien, pero estamos seguros de que para muchas personas va a ser útil, sobre todo porque entrar en conciencia de que tenemos una incomodidad con un tema como el dinero nos permite trabajar sobre las creencias que nos llevan a sentirnos así. Estar en paz con el dinero, tener una mentalidad de abundancia y las finanzas ordenadas nos van a llevar a ser mejores personas y mejores emprendedores. Muchas gracias, chicos, por todas sus ideas. Muchas gracias, Santi. Gracias, Santi. No pensé que íbamos a hablar tanto de este tema. No, yo creo, y hay mucho para charlar. Sobre todo, de vuelta, es un tema que lo vamos procesando. Así que las ideas que surjan, detalles que noten, nos pueden contar y lo vamos charlando así. Seguimos aprendiendo entre todos. Bueno, como siempre, antes de irnos, quiero recordarles que pueden seguirnos y recibir material exclusivo siguiéndonos en Instagram, Facebook, Twitter, la red social que ustedes usen. Disclaimer, no estamos en todas, pero estamos en casi todas. Particularmente en Instagram damos muchísimo valor. Pueden encontrarnos en instagram.com/superhábitos o superhábitos.com/instagram, que fue un gran invento de alguien del equipo. Felicitaciones, no sé quién fue. Muy buena idea. Vamos a estarnos escuchando nuevamente en el episodio 351. El lunes que viene vamos a estar hablando de organización y embarazo. Tema contemporáneo para el equipo. Chau, chau.